La ermita de San Nicasio da nombre a uno de los barrios más castizos y con más personalidad de Leganés, municipio de la Comunidad de Madrid en España. Se encuentra situado en la parte noroccidental del casco urbano. En la entonces entrada oeste de Leganés, la ermita de San Nicasio fue construida entre 1775 y 1785 por el arquitecto Ventura Rodríguez y por encargo del marqués de Leganés. En la acera opuesta a la ermita se encuentra esta estatua moderna dedicada a San Nicasio. Según la historia, con vidas muy similares hubo dos San Nicasio. Uno era obispo de Reims, galo, nació en el siglo V y murió a manos de los hunos. El otro, Nicasio de Rohan, fue un joven ateniense, aprendiz de filosofía, discípulo de Dionisio Areopagita, un filósofo griego convertido por San Pablo al cristianismo, cuando lo escuchó predicar en el Areópago, plaza mayor de la antigua Atenas. Se confunden en ocasiones estas vidas paralelas. Los expertos, sin embargo, aseguran que fue el obispo de Rohan el que da nombre a este barrio de Leganés. Los milagros y las conversiones que realizó fueron innumerables. Esta escultura no tiene nada que ver con la iconografía tradicional, que nos presenta a este santo decapitado y sujetando su propia cabeza, hecho denominado cefalóforo. En la aldea de Leganés, conocida antaño como Legamar, la devoción a San Nicasio se remonta al año 1500, tras la muerte de Isabel la Católica, reinando en España su esposo el rey Fernando. A finales del siglo XV, la peste negra diezmó la aldea de Leganés, solicitando a los vecinos al arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, que accediese ante el Papa Alejandro VI para tener un patrón contra la peste, los terremotos y las lluvias torrenciales. El 25 de marzo de 1599 se empezó a edificar la segunda ermita dedicada a San Nicasio, en el mismo lugar donde se asienta la actual. Hacia 1770, el marqués de Leganés encargó a Ventura Rodríguez una ermita, en el lugar donde se encontraba otra anterior muy estropeada, de principios del siglo XVII. La ermita anterior, de más de 150 años, se derribó. Ventura Rodríguez tuvo como ayudante a Antonio Machuca y Vargas. Él se encontraba muy cansado y deteriorado. La planta del templo es de cruz griega, con los cuatro extremos de la cruz rematados por un pórtico de fachada con frontón triangular. A los pies de la cruz, en la fachada principal, presenta cuatro pilastras cúbicas no exentas a modo de fuste, y otra en cada uno de los laterales. En el año 2013, y en tan solo 35 días de trabajo, la puerta de entrada de 1764 ha sido restaurada por Miguel Ángel Menchero y financiada por la Junta de Distrito y la Hermandad de San Nicasio. Ventura Rodríguez presentó el proyecto de la ermita al marqués de Astorga en 1772, en su casa de la calle Leganitos de Madrid. El maestro entregó 5 folios y el diseño de 6 figuras. Existen algunos planos de esta ermita depositados en la Catedral de Jaén. La ermita de San Nicasio es de estilo neoclásico. Los cimientos se asientan sobre un acuífero. Está realizada en piedra caliza, pero en la actualidad se halla enfoscada y pintada de blanco y ocre. El proyecto tiene bastante parecido con la iglesia de San Marcos de Madrid, que también fue proyectada por Ventura Rodríguez, cuando era director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el interior se levanta una gran cúpula que centraliza y domina todo el espacio. El eje de la planta es de oeste a este. Hay 4 pares de pilastras corintias y ventanales de iluminación hacia el interior. El interior es austero y sencillo, sin embargo el exterior destaca por la suntuosidad. La vuelta al clasicismo inspira a todo el edificio.
A principios de la Guerra Civil Española de 1936, la ermita de San Nicasio fue incendiada por algunas gentes ignorantes del mismo pueblo. El primer retablo, de traza neoclásica, se adaptaba perfectamente al diseño general de la iglesia. Desapareció. El segundo se instaló en la remodelación de mediados del siglo XX. Era un retablo de paupérrimo diseño. Entre dos pares de columnas, bajo un frontón, la imagen de talla moderna del santo. El ábside, el atrio y los dos brazos laterales de la cruz, visto en planta, tienen forma rectangular. En el año 2009 se encargó al escultor, pintor y escritor canario Luis Arencibia un nuevo retablo que dignifique el templo y traslade a los fieles un mensaje de espiritualidad, sin atentar contra la obra arquitectónica que lo contiene. Cristo crucificado une los dos paños en que se divide la cornisa. Por la parte superior aparece María en actitud de oración y un coro de ángeles. A cada lado de la hornacina, en el segundo piso, se reproducen dos escenas de la vida del patrono, el martirio y su dedicación a los pobres y enfermos. El sagrario presenta un motivo solar y el cordero pascual entre el alfa y el omega. En la parte superior del sagrario se encuentra un lujoso relicario que conserva en su interior un trozo del fémur de San Nicasio. Flanqueando el sagrario, en la parte inferior, arranca el cuerpo primero con un grupo de personas que representa al pueblo. Sobresale de entre ellas un hortelano portador de un azadón y un mendigo con un pan en la mano. Se narra en una secuencia vertical jerárquica un resumen de los principios del cristianismo, añadiendo un mensaje al conocimiento del santo patrón de Leganés. El autor del retablo, Luis Arencibia, era natural de Telde, Gran Canaria, hijo del muralista José Arencibia Gil, 1914-1968. Cuando fue mayor de edad se trasladó a Madrid. Cursó estudios superiores de filosofía y teología, estableciendo su residencia en Leganés. Varias esculturas de este autor decoran plazas y rotondas de la localidad. También el retablo de la ermita de Butarque. Fue el impulsor del Museo de Esculturas al Aire Libre de Leganés, junto con su amigo el exalcalde José Luis Pérez Ráez. Impulsor también durante su mandato de 1991 a 2007 y siendo vocal de la Cofradía de San Nicasio de unas reparaciones por una escuela taller en este templo. El escultor Luis Arencibia y don José María Avendaño Perea, vicario general de la diócesis de Getafe y entonces párroco de San Nicasio, convencieron al pintor Manuel Alcorlo que asumiera el desafío de realizar dos murales para este templo. El pintor, con casi 70 años de edad, pasó 6 meses encaramado a un andamio de 7 metros de altura. Los dos grandes óleos están pintados sobre tela de Bélgica. A veces tenía que unir el pincel a un bastón para poder llegar a todos los rincones. Los dos muros, antes desnudos, dan lugar a una cálida belleza, con unos personajes cándidos e inocentes. Manuel Alcorlo Barrero nació en Madrid en 1935, en la Plaza de las Cortes, a la sombra del Museo del Prado. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, en la Escuela de Cerámica de la Moncloa. Ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1935. Obtuvo una plaza de pensionado en la Academia de España en Roma, donde residió desde 1960 hasta 1964. Su pintura, aparentemente ingenua, tiene una intención compasiva y nada mordaz. Es de estilo figurativo, de carácter surrealista y a veces expresionista y un tanto satírica.
La musicalidad y el color de las imágenes son una fiesta para los sentidos, con un mensaje moral costumbrista y una composición de abigarrada densidad. Nicasio de Rouen fue un joven ateniense aprendiz de filosofía, discípulo de Dionisio Areopagita, un filósofo griego convertido por San Pablo al cristianismo. Nicasio en la Acrópolis de Atenas oyó predicar a San Pablo y se enroló en su séquito. Viajó a Italia. En Roma fue nombrado obispo de Rouen, localidad de las Galias rebelde a la ocupación romana. Por ello, quien venía de Italia sin vestir ropa de militar era sospechoso. El emperador Domiciano en Roma, en torno al año 94, decretó una persecución contra los cristianos. En el mural se narra el relato sacro en el que Testicino, gobernador romano que mandó aprender a Nicasio y a sus compañeros, Quirino, que era sacerdote, y a Escubículo, que era su diácono, siendo encarcelados y posteriormente decapitados, por cuestionar con sus prodigios el culto romano de Minerva y Mercurio. Por la noche los santos recogieron sus propias cabezas, fueron hasta una isla del río Ezte, donde un sacerdote llamado Claro y una dama de nombre Piencia los enterraron. Es el motivo por el que Nicasio en una de las escenas aparece con la cabeza entre las manos. El espectador descubre en el mural la imagen de esta ermita y las ruinas de la iglesia de San Pedro Apóstol, en el lugar donde se ubicaba el antiguo pueblo de Polvoranca. La devoción a San Nicasio se remonta en este pueblo al año 1500, cuando tras la muerte de Isabel la Católica reinaba en España su esposo el rey Fernando. Según testimonio de un documento encuadernado en pergamino que se encuentra guardado en el Ayuntamiento de Leganés y donado por un particular. En él se recoge la constitución de la cofradía Hermandad de San Nicasio, el 16 de abril de 1600, indicando que para alejar al municipio de las pestes ya llevaba 100 años teniendo como patrón a San Nicasio, y que el 25 de marzo de 1599, en el mismo lugar donde actualmente se asienta, decidieron comenzar a edificar la segunda ermita. Hay varias personas enterradas en esta ermita, destacando de entre ellas los hermanos Julián y Leandro Rejón, dos agricultores de Leganés, héroes de lo ocurrido en Madrid el 2 de mayo, el pueblo contra las tropas francesas invasoras. Lucharon los hermanos en la zona de Carabanchel. Al volver a Leganés, el general del regimiento de húsares, que mandaba en el cuartel de las Reales Guardias Valonas, les mandó prender, siendo ejecutados posteriormente por un pelotón de fusilamiento. En 1902, sus cuerpos fueron exhumados del cementerio parroquial de San Salvador y trasladados a esta ermita, por la intercesión de un descendiente de ellos, Marcelino Rejón, presidente de la Hermandad de San Nicasio a finales del siglo XIX. Buenaventura Rodríguez Tizón era el nombre completo del arquitecto que diseñó los planos de esta ermita. Ayudaba a su padre, que era albañil, en las obras del Real Sitio de Aranjuez. Tuvo gran habilidad para el dibujo. Delineó los planos de los ingenieros franceses dirigentes de las obras, Marchand y Braceliou. Durante la construcción del Palacio Real de Madrid, trabajó con los italianos Filippo Juvarra y Giovanni Battista Sacchetti. En 1741 ostentó el cargo de aparejador segundo del Palacio Real de Madrid. Fue el representante de la transición del barroco al neoclasicismo en España. Desplazado de la corte por Francisco Sabatini, levantó en Madrid las iglesias parroquiales de San Marcos y de la Encarnación. Remodeló la Basílica del Pilar de Zaragoza. Realizó la iglesia de los agustinos filipinos de Valladolid, el Colegio de Cirugía de Barcelona y proyectó la biblioteca y la fábrica de vidrio de La Granja.